MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Y le aprecio mucho a Gerardo Carrasco. Él es director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y pues llama mucho la atención esto que estamos viendo. Inició como un decreto, Gerardo, del cual escribías la semana pasada. Y ahora pues este decreto se va a volver una ley para que en el momento en que lo considere el gobierno, pues haya una emergencia económica o sanitaria, se haga uso arbitrario de los recursos de la manera que mejor convenga. La partida secreta, desde mi punto de vista, se queda cortísima frente a esto. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis, y un saludo a toda tu audiencia. Mira, en primer lugar hay que decir y aclarar que el decreto de la semana pasada, pues carente de una técnica jurídica o normativa, para los abogados es algo que jamás habíamos visto, esta manera de convertir discursos en decretos, pero en su segundo transitorio indica que enviará con carácter urgente una iniciativa para que en su caso esta sea aprobada, pero vemos que la iniciativa únicamente contiene modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, ese es en el sentido en el que se supone que ya se está analizando por parte de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, y después pues será analizado por el Senado probablemente en un periodo extraordinario de sesiones para aprobar esta ley, esta modificación a la Ley de Presupuesto. ¿Cómo vendrá? Pues pareciera que sí se va a aprobar algo. Esperemos que el texto tal cual y como fue propuesto por parte del presidente no sea propuesto en sus términos. Habría que dar facultades muy acotadas. No coincido yo con que se den, pero si se dan tendrían que ser muy acotadas y tendría que definirse específicamente a qué se refiere por emergencia o por crisis económica y pues cuándo iniciará esta y cuándo terminará, y establecer límites máximos y criterios objetivos para esta reorientación del gasto, que repito, no estoy de acuerdo con que se modifique la ley en este sentido, pero si se va a hacer, por lo menos que sea algo que no dañe tanto a México. A ver, pero déjame interrumpir aquí por un momento, perdón, Gerardo, y desde el punto de vista jurídico tienes pues, una realidad. A ver, hay una mayoría de Morena en diputados y en el Senado, no requieres modificación constitucional, entonces pues puedes pasar la ley. Así no tenga límites, esos límites sean extremadamente laxos y puedan tener pues un riesgo. Ahora sí que permíteme pensar mal, permíteme ser muy pesimista. Ante algo así, ¿hay algún recurso? ¿Hay algún amparo? ¿Hay algo? Mira, en principio no debiera poder reorientarse el presupuesto de manera arbitraria por parte del Poder Ejecutivo, porque la expedición del presupuesto de egresos que regirá un ejercicio fiscal en específico corresponde única y exclusivamente a la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde hace mucho tiempo ya se contempla la posibilidad de reorientar el gasto, por lo menos de la Administración Pública Federal, en la propia ley. Esto no significa que sea constitucional, pero se permite, y hasta cierto sentido, y por lo general en el mundo, en los países, se permite que se reoriente el gasto, precisamente por si hay no existen los ingresos suficientes contemplados desde las leyes de ingresos correspondientes, etcétera. Pero México es el único país en el mundo donde esto está completamente ilimitado y se puede pasar presupuesto de una dependencia a la otra sin mayor formalidad, más que unos lineamientos que se encuentran publicados. Pero esto no significa que sea positivo y esto no significa que sea constitucional. Por supuesto que proceden acciones de índole judicial. Desde el punto de vista podrían proceder acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales en caso de que entidades públicas, pues entidades públicas consideren que su esfera de competencias fue violada. Pero permíteme, Luis, también hacer referencia a algo muy preocupante de este decreto. No solamente en específico lo que se propone en una modificación legislativa, sino estamos hablando ya de la vida diaria
de los servidores públicos de mandos medios. Se vende esta medida de bajar el sueldo en 25% a altos funcionarios y de eliminar su aguinaldo como si fuera únicamente de verdad los altos funcionarios que los ciudadanos de a pie vemos en el limbo, pero vemos que realmente no es así. El concepto de alto funcionario que maneja el presidente de la República es incorrecto y no se basa en una norma. Creo que es fundamental, sí. Perdón que aquí que te interrumpa esto que señalas, Gerardo Carrasco, porque de hecho nos escribe mucha gente que les están haciendo firmar pues este documento que ya empezó a trascender por Pemex, pero realmente está en varias otras dependencias. El documento dice más o menos lo siguiente, tú lo conoces: solicito y autorizo, en el caso de Pemex, o a la empresa productiva del Estado a la que me encuentre adscrito, para que me descuente de mi próximo pago 25% de mi salario neto, así como los pagos subsecuentes hasta el mes de diciembre de 2020, y les quitan el aguinaldo y les violan derechos laborales. Si la gente no lo quiere votar, te lo pregunto a ti como abogado, como director jurídico en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, si no lo quieres firmar, pues no se firma y no te pueden quitar ese dinero, así el presidente haga 20,000 decretos, ¿no? Jurídicamente hablando, Luis, pero vemos que el cumplimiento de la ley, sobre todo en materia laboral, no imperó a inicios del sexenio. Fue documentado, por lo menos de inicios del sexenio hasta julio de 2019, por parte de la revista Proceso, que por lo menos 7,800 servidores públicos federales fueron despedidos. ¿Por qué? Les pedían renunciar de manera, entre comillas, voluntaria. Y si no lo hacían, los despedían sin un centavo de liquidación. Entonces, por más que el decreto diga que de manera voluntaria los servidores públicos van a renunciar a su sueldo y que jurídicamente no proceda a despedirlos, de facto, desgraciadamente, y desde mi punto de vista podemos pronosticar que así va a suceder. Pero esto, como bien dices, no es legal, no es constitucional. En un ejercicio fiscal en curso no se puede reducir en un centavo el sueldo de ningún servidor público. Esto lo protege la propia Constitución y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Para el siguiente año pueden reducir el sueldo, sí, así se permite por parte de Constitución y la ley, pero, por ejemplo, no se puede eliminar el aguinaldo. El aguinaldo es una prestación de orden constitucional que se ganó a través de las décadas por parte de los obreros, permítanme esta expresión, porque así se manejaba en términos de la Constitución de 1917. Bueno. Entonces, los trabajadores tienen este derecho y este también es irrenunciable y no se puede eliminar por parte del Estado mexicano. Pero lo preocupante, Luis, es que esto también va a afectar no solamente a subdirectores, como se dice y se considera erróneamente como altos funcionarios, que no lo son de mando medio en términos del Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, sino le va a afectar, por ejemplo, también a los jefes de departamento, claro, y a las personas que están abajo, porque no se permite que una persona gane igual o más que su superior jerárquico. Y vamos a ponerlo en pesos y centavos, como lo haces en tu artículo en Mexicanos contra la Corrupción. A ver, estamos hablando de un subdirector de, ¿qué? 34,000 pesos. Ganan entre 34,000 y 52,000 pesos. Y son considerados altos funcionarios, Luis, cuando vemos que los secretarios de Estado perciben más de 139,000 pesos. O sea, aquí la pregunta es, ¿se vale medir con la misma vara a este subdirector que gana 14 salarios mínimos que un alto funcionario, un de verdad alto funcionario que gana más de 139,000 mensuales? O sea, le pegaría igual en su día a día recibir 25% menos del sueldo a uno de los miembros del gabinete presidencial que a las personas que están ejerciendo puestos de subdirección. Me pareciera a mí que no. Ahí está el punto sobre la mesa. Te aprecio mucho, Gerardo Carrasco, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que nos tomes la llamada, y estamos al habla, si nos permites. Con todo gusto, Luis, te mando un abrazo y nuevamente saludo a toda tu audiencia. Va de vuelta, gracias. Es Gerardo Carrasco.